Digo, joder, no sé qué me pasa aquí. Total, que al día siguiente decido acudir a los servicios médicos y bueno, pues tal sorpresa que me ven que tengo una tromboflebitis en la pierna izquierda. Yo creo que para mí fue el mayor palo a nivel deportivo y emocional, porque era pasar de estar allí en la gloria, en unos Juegos Olímpicos, todo el sueño de muchísimos años, a de repente verte en el infierno y sin nada. O sea, decir, todo lo que está trabajando, sí, está ahí, pero no me ha servido para nada. Meses antes en Valencia, ya con esas zapatillas, empiezan a haber unos cambios sustanciales en gente que tenía unas marcas y de repente hace otras. Sí, como en cuestión de magia. Y dices, madre de Dios, pruebo esas zapatillas y veo que el cambio es radical. Digo, hostia, sí que se nota. Entonces, claro, me empiezo a hablar con mi círculo más cercano, qué hago, qué no hago, y decido, digo, mira, tengo que quitarme esa espina, que no sea por el tema de las zapatillas. Rompo el contrato con Adidas. Y luego esa es otra, en la carrera kilómetro 8, en uno de los avituallamientos, me enganchan por detrás y me tiran al suelo, me caigo, de repente me veo en el suelo con un golpetazo, sangre por varios sitios, me levanto y bueno, intento reaccionar, pero sí que es verdad que luego eso pues me pasa factura y la verdad que las paso canutas, Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Fibertop. En este caso tenemos la presencia de un deportista a nivel profesional que yo creo que tiene un pasado muy interesante, un presente muy interesante y un futuro todavía más, ¿vale? Creo personalmente que esta persona, que bueno, ahora se va a presentar él mismo, nos va a contar un poco cómo, pues, su trayectoria, un poco lo que ha sido, lo que viene trabajando. Y nada, para nosotros es un honor dar la bienvenida a Javi Guerra. Bienvenido a este nuevo capítulo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado de estar aquí con vosotros. Vale, primero yo creo que nos cuentes un poco quién eres, ¿vale? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo das estos inicios, ¿vale? Bueno, pues yo soy de aquí de Segovia y bueno, pues en mi caso la verdad que es un caso un poco especial porque todo viene por relación familiar. Mi padre, Paco Guerra, ha sido también atleta profesional y pues desde muy pequeñito pues me ha inculcado esos valores del deporte. Lo he vivido desde muy pequeño en casa y pues acompañándole a las pistas de atletismo, a competiciones que él realizaba. Entonces ese gusanillo pues desde muy pequeño se me introdujo en el cuerpo y ya con 7, 8 años ya acudí a las carreras de por aquí, ¿no? Las más importantes, como el Cross de Cantimpalo, la San Silvestre de Segovia. Y bueno, luego lo estuve compaginando un poco con el fútbol también, porque me gustaba mucho también el fútbol. Y bueno, pues ya llegó un momento en el que el entrenador de mi padre, Isaac Sastre, que me dijo que si quería un poco dedicarme de lleno al atletismo, pues tenía que decantarme por un deporte. Y bueno, pues elegí el atletismo, evidentemente, porque yo creo que era el que mejor se me daba. Y bueno, ahí fue un poco pues los inicios y a partir de ahí ya fui desarrollándome como deportista y como atleta. Vale, muy bien. Yo creo que también me gusta hacerte una idea, una pregunta, es que ¿cuándo empiezas a darte cuenta de decir, joder, esto me parece que puedo dedicarme a ello y puedo tirar para adelante? ¿Hay algún momento, alguna temporada clave que tú dices, oye, pues esto se me da bien? Yo creo que ya en categoría junior, cuando tienes 17, 18 años, que es una categoría importante en los que hay campeonatos internacionales, pues ahí fui campeón de España de cross, fui al campeonato de Europa, fui al campeonato del mundo de campo a través, luego fui campeón de España de 5000 y acudí al mundial de pista. Entonces ahí ya vas viendo, ¿no?, que tienes posibilidades de acudir con el equipo internacional, que eres el mejor o de los mejores en categoría sub-18, ahora que es una categoría pues un poco de referencia para luego dar el salto a la categoría sub-23 y luego absoluta. Entonces pues ahí yo creo que ya realmente cuando vas haciendo una serie de marcas que son un poco mejores que el respecto a otros atletas de tu edad, pues ya vas viendo que tienes posibilidades y que ya ese salto a la fase más importante y a la fase un poco más complicada, que es la absoluta, pues está más cerca y son indicativos como que tienes una serie de características, de cualidades que te pueden llevar a conseguirlo, pero claro, no es un 100% de seguridad, porque bueno, luego en el deporte influyen muchas cosas, pero en ese sentido yo sí que es verdad que con 17, 18 años vi que podía tener bastantes características para poder dedicarme al alto nivel. ¿Qué sensaciones tenías cuando vas a una carrera, cuando competías? ¿Qué sensaciones tenías tú, como decir,
¿Qué sentías? Decir, oye, pues joder, me siento muy bien, cada día me encuentro mejor, o a lo mejor decías, es que no lo tengo claro del todo. Yo la verdad que ahí, lo que decía, corría sin pensar, o sea, que me guiaba por mis instintos. De hecho, era como entrenaba aquí en Segovia, no me rodeaba tanto a gente a lo mejor como luego de otros atletas con los que competía, que otros a lo mejor entrenaban en grupos. Yo el hecho de entrenar aquí en Segovia más en solitario, que entrenaba con mi padre, que me ayudaba, y con algún otro atleta más, pero de menor nivel, pues hacía que llegara a las competiciones, llegaba, salía, daba el pistoletazo y daba todo lo que tenía en las piernas. Entonces yo creo que era algo bonito porque corría un poco por instinto, sin pensar, y eso yo creo que es lo que me hizo también pues destacar tanto, ¿no? Entonces esa mentalidad ganadora en todo momento, y bueno, yo creo que eso era uno de los ingredientes, una de las características que radica un poco en mi ADN, que luego la he trasladado un poco también al maratón, pero sí que es verdad que eso, sí que recuerdo esas carreras desde que dar el pistoletazo y tirar para adelante sin pensar mucho en los rivales, la distancia y a lo que me enfrentaba. Vale, con respecto a los rivales que hablabas ahora, ¿hay algún momento en esta primera parte, luego veremos la parte de maratones también, que yo creo que es una parte que requiere un tiempo especial y una mención especial y un desarrollo un poco de toda esta última etapa tuya, pero dentro de esta primera etapa, ¿veías rivales que decías, joder, pues es que este me impresiona mucho, si puedes dar algún nombre, alguna anécdota, decir, es que en esta carrera del Campeonato de España o del Campeonato de Europa me impresionó mucho esto o esto? Sí, la verdad que la rivalidad era grande, en España teníamos grandes atletas de mucho nivel. Me acuerdo un campeonato de España de cross con Arturo Casado, que luego fue campeón de Europa de 1500, que el campeonato de España de cross de Vitoria del 2002, que bueno, pues eran 8 kilómetros y bueno, Arturo era un atleta muy rápido. Entonces la historia era que ya quedaba muy poco, eran 8 kilómetros, 7 kilómetros y medio ya, o creo que quedaban 600, 700 metros y no le había soltado. Entonces yo ya dije, bueno, ya tengo todo perdido. Dije, bueno, la voy a jugar y si cambia y se queda, pues de maravilla. Entonces pegué un último cambio y sí que es verdad que vi que de repente como que explosionó, y en 700, 800 metros la verdad que le saqué muchísimo, pero me las pasé canutas porque veía que ese título que le tenía al alcance le tenía ya un poco por perdido, porque claro, mi final no era como el suyo. Y bueno, pues sí que fue una anécdota un poco curiosa. Y luego también pues con Noel Cutillas, también otro atleta de Orihuela, de Alicante, que nos disputábamos mucho, pues casi todas las carreras, y bueno, pues tenemos muchas ¿cómo se dice? ¿Rivalidad? Sí, no, rivalidades y, bueno, no me viene ahora la palabra, de anécdotas, vale. Perdón, vale. de vividas en muchas competiciones y en campeonatos, ¿no? Entonces, pues sí que lo recuerdo. Y luego también con Javi López Villarrubia, de las Tinas Viquila, el hijo de Isidro, de las Tinas de Viquila, pues también hemos compartido muchísimas carreras de categoría junior, juvenil, sub-23, y esos tres personas, yo creo que tanto Arturo como Noel y Javison han sido un poco pues los grandes rivales y con los que nos hemos estado peleando en infinidad de campeonatos. Muy bien, muy interesante. Luego también quería hacer un poquito de hincapié en esta parte. Empiezas a formar parte de la selección española, ¿no? ¿Qué significa para ti entrar dentro de esa selección española? O sea, a ver, yo creo que es... ¿Cómo llegas? ¿Cómo te sientes? Exactamente, yo creo que eso es un paso de gigante, ¿no?, para cualquier deportista, y en este caso siendo sub-18, siendo junior, el poder acudir a campeonatos de Europa, del mundo de cross, encima que luego los compatibilizabas, que los compaginabas con personas absolutas, que es decir, que con tus ídolos, tus referentes, que eras con los que ibas a los campeonatos, podías hablar con ellos, vivir esa experiencia. La verdad que eso lo recuerdas con algo súper emotivo y yo creo que es lo más bonito para un deportista. Entonces ya como que te empiezas a sentir un poco más importante, porque vas representando a la selección, con los colores, con la ropa. Eso también parece que son detalles que son insignificantes, pero el hecho de que verte con la ropa de la selección es algo que es brillante. Y bueno, pues ahí yo creo que eso es una de las razones también por las que te invita a seguir pues dedicándote y a seguir sacrificando, porque también son edades complicadas en las que bueno, tienes que estudiar, tienes que sacrificar un poco también el poder estar una vida más ociosa, ¿no?, con tus amigos, con tu gente más cercana, porque mientras ellos a lo mejor salen por ahí, pues tú te tienes que quedar en casa con 17, 18 años, que quizá pues a lo mejor no es lo que más te motive, ¿no?, pero que bueno, forma parte de este deporte, y es un poco también la magia, ¿no? Esa parte me parece muy interesante, porque al final
la gente no es consciente de lo que con esas edades se llega a sacrificar. Es decir, ahora cuando tienes 18, 19, 20 años y tus amigos se van de fiesta o se van a tal y tú dices, no, es que me meto en competición, ¿eso cómo lo has llevado y cómo lo has sentido tú? A ver, hubo momentos duros pues, en los que no terminabas de entenderlo porque tú querías, como buen chaval de 17, 18 años, tener tu vida, las hormonas, salir por ahí. Entonces sí. Tus amigos se iban de fiesta o se iban por ahí y tú tenías que quedarte en casa porque al día siguiente tenías que entrenar o tenías que hacer algún entrenamiento exigente o tenías competiciones. Entonces veías que había que sacrificar ciertas cosas, pero bueno, como luego los resultados eran positivos, pues bueno, por una parte se contrarrestaba, ¿no? Pero sí que hubo momentos, temporadas a lo mejor en las que a lo mejor había dudas de si me merecía la pena o no me merecía la pena, situaciones un poco que estabas ahí, ¿no?, entre la espada y la pared, pero bueno, siempre la verdad que he estado en esa suerte muy bien asesorado, tanto por mi familia, por mi entrenador, mis amigos, y me han sabido encauzar, me han sabido llevar bien. He tenido también un poco tiempo para todo, porque lo bueno de eso, pues cuando había épocas de desconexión, pues desconectaba bien. Y yo creo que es un poco la clave, ¿no? Radica en eso, en tener una buena estabilidad y sobre todo un buen equipo, una buena gente que te asesore para que tengas los pies en la tierra. También sí que es verdad que en aquellas épocas pues no había tantas redes sociales, no existía quizá pues esa manera, tanto estímulo de, era algo más, pues, más llevadero, más casero, no estaba todo más, por decirlo de alguna manera, más enclaustrado, entonces pues era menos o más fácil, menos difícil el escabuirte, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que contento y orgulloso pues de todo eso y de haber obtenido, pues, haber estado en esos momentos y de haber tomado esa decisión. Muy bien, muy interesante la reflexión, sobre todo ahora que tenemos un deportista de tu talla y de tu deporte. Al final yo creo que es muy importante el tema de la cabeza, el tema psicológico, ¿no? Estás constantemente, al ser un deporte en el que depende de ti mismo, que no es un deporte de equipo, porque sí que es un deporte de equipo, pero estás tú delante de todo. No, al final, a ver, lo que se dice, el que corre soy yo, el que pongo las piernas soy yo, detrás de mí hay un equipo de personas muy grande, que sin ellos no sería posible, pero al final el que me tengo que cuidar a mí mismo soy yo, porque claro, el que tiene que estar entrenando a diario, el que si sufre una lesión se tiene que recuperar, el tema de alimentación, nutrición, todo. Entonces al final es un poco lo bueno y lo malo del deporte individual, que cuando sale todo bien, pues el mérito o la gran mérito se lo lleva uno, pero cuando las cosas van mal, pues al final todo radica en ti y tienes que prestarte muchísima atención a ti mismo. Entonces en esa parte también sí que es verdad que somos un poco egoístas, eso hay que reconocerlo, que nos fijamos mucho, nos estudiamos mucho, estamos muy pendientes de nosotros mismos porque claro, al final es como un coche, tiene que estar al 100% y si el coche no funciona bien, pues no... Eso te quería preguntar, o sea, un simple proceso gripal, un día de competición, ¿puede afectar a tu...? Sí, sí, o sea, cualquier mínimo detalle, cualquier estímulo de no haber descansado bien, cualquier problema emocional, cualquier problema, evidentemente de salud, te resta porque ya no estás a las mismas condiciones, entonces son mínimos detalles que pueden estropearte pues una preparación, una competición, y ya no te hablo de una maratón, porque al final, fíjate, una maratón son 4 meses de preparación en los que te la juegas en un día, en el que ese día, por lo que sea, te levantas un poco resfriado, te levantas con un dolor de estómago, yo qué sé, cualquier tipo de situación que el cuerpo no está al 100% y eso ¿Te ha pasado? Por suerte, la verdad que ya creo que he corrido 15 maratones, he tenido muy pocos detalles de situaciones que me hayan perjudicado. Sí que recuerdo la última, en una media maratón de Madrid, que sin darme yo cuenta que tenía el COVID, corrí bien, pero a las horas empecé a encontrarme fatal y es que estaba con el COVID. O sea que, fíjate, luego te das cuenta de procesos de esos que el cuerpo se resiente y evidentemente no te perdona. Pero sí que es verdad que lo que está hablando en maratón, no he tenido nunca algo que me haya dicho, pues no he podido rendir así al 100% porque tenía un problema estomacal o una diarrea o tenía fiebre por la mañana al levantarme. O sea que en ese sentido la verdad que he sido afortunado. Cuando he tenido algún problema ha sido antes y no en el mismo momento. Vale, vamos a hablar ahora del punto en el que cambias, en el que te metes directamente al maratón, ¿vale? ¿Qué momentos, o sea, qué nos puedes destacar, qué nos puedes contar de esos momentos para decir, oye, voy a dar un paso, un paso más? Sí, es un paso claro, además es año 2012, ciclo olímpico, se acaba, hablando con mi entrenador, pues de cara a que mis resultados en pista no estaban siendo adecuados, no estaban siendo buenos, no tenía posibilidades de acudir a un campeonato internacional en las pruebas de verano, en 10.000 o 5.000, pues entonces me propone el paso al maratón, que él me ve con bastantes cualidades, cree que puedo ser
bastante efectivo, por lo que me ha visto entrenando, por lo que me ha visto compitiendo. Sí que es verdad que hace 10 años o 11 años no había tanta prematura el paso del maratón, era como pasarse con 30, 32 años, ahora ya están corriendo chavales con 24, 25 años, entonces como que lo veíamos como la última parte de la fase deportiva, pero bueno, en 2013 decido dar el salto y la verdad que bueno, pues la decisión no pudo ser mejor, ¿no? Porque la preparación fue la verdad que muy bonita. Al principio haber corrido en una maratón fuera de España, en Europa, en Ámsterdam me parece que era, en Rotterdam, pero bueno, al final decidimos correr el Campeonato de España en abril, aquí en A Coruña, una maratón más tranquila. Sí que es verdad que el sitio no era el ideal, un poco por la climatología, pero sí que luego nos acompañó. Y bueno, pues tuve el debut soñado, campeón de España, hice la mínima para el Mundial de Maratón, que luego fue en Moscú. Y bueno, pues la verdad que las sensaciones fueron increíbles. ¿Qué siente Javi Guerra cuando se proclama campeón de España de maratón? Buah, pues la verdad que una de mis mejores carreras... ¿Qué pensaste en ese momento de decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Fue como encontrar mi prueba o decir, por fin estoy en mi sitio, como que el deportista se siente un poco realizado, descubres una nueva prueba que tiene una magia especial, porque es una mezcla de sentimientos, de emociones, de una historia en 2 horas y pico brutales, y como encuentras un poco sentido a todo lo que llevaba trabajando durante tantísimos años, ¿no? Todos los varapalos que quizá me había llevado en la pista, pues ese día como que se vieron reflejados en esa competición, porque además fue una carrera en la que me ayudó mi amigo Javi, el de Viquila, que te he comentado antes, sí. Me ayudó durante 27 kilómetros, luego me quedo en solitario, acabo los últimos 15 más fuerte, o sea, fueron unas sensaciones tan bonitas, tan brutales, que la verdad que lo tengo en un recuerdo súper especial, y bueno, pues se une por eso, que primer título de campeón de España, mínima para el Mundial, que no contaba con ello, sí. Entonces a partir de ahí empieza como un camino, la verdad que maravilloso. A eso te quería comentar, es el principio de un inicio muy bonito, con una cantidad de títulos que iremos viendo ahora, pero después del Campeonato de España llega el Campeonato del Mundo en Moscú, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue llegar? ¿Cómo fue eso? La verdad que fue una travesía un poco complicada al principio, porque como que yo no decía un mundial en Moscú en verano, como que yo no quería ir, ¿sabes? Que se me quedaba muy grande. Yo lo hablaba con mi entrenador, digo que no, yo prefiero ya centrarme para el año que viene, para que había europeo. Sí. Y bueno, pues digo, prepararlo al verano aquí en Madrid y tal. Y bueno, pues cambiando un poco el chip, porque quedaban pocos meses, eran 4 meses los que había. Entonces enseguida ya nos centramos. La verdad que la preparación no tuvo nada que ver respecto a la de primavera con la de verano, condiciones muy duras, de mucho calor, y preparar maratón así es muy difícil. Las sensaciones fueron complicadas, en momentos tuve muchas dudas porque no me encontraba del todo bien, pero bueno, una vez allí ya dije, bueno, pues una carrera inteligente. La verdad que esto lo he trabajado mucho con Pedro Luis Gómez, que ha sido mi psicólogo durante toda mi vida deportiva, y planificábamos y hacíamos una estrategia de carrera, y bueno, me dijo, mira, sal sin reloj, sal de menos a más, tú márcate un ritmo y poco a poco vas hacia adelante y ya verás cómo las sensaciones van a ir mejores. Y bueno, pues es lo que hice. La verdad que la maratón fue muy dura porque fue a las 3:30 de la tarde, un calor asfixiante al lado del río con una humedad brutal, y bueno, pues salí como el 70 al paso del medio maratón. Lo que pasa que sí que es verdad que a partir del kilómetro 25 la gente empezó a caer, yo me empecé a encontrar bien, empecé a pasar posiciones, bum, hasta que me vi en el kilómetro 40 que ya iba al 15, y bueno, pues llegué al estadio, la verdad que lo disfruté muchísimo porque era la primera vez que llegaba a una meta de un mundial en un estadio olímpico, sí, como el de Moscú, y siendo 15 y primer europeo, lo que me supuso plaza directa para el europeo del año siguiente, y bueno, pues un salto de calidad a nivel internacional, porque claro, no había acudido a ningún campeonato de verano, y de buenas a primeras en mi segunda maratón pues me planto siendo el 15 del mundo, a 6 por país, y primer europeo del campeonato. Entonces, pues bueno, la verdad que pues claro, otro éxtasis de alegría. Esto mirando como perspectiva es, en un año, en el 2013 te pasó todo esto, 2013-2014. Sí. O sea, de no aparecer, de repente estar el nivel... De repente, exacto, es como un cambio radical de no acudir a los campeonatos de verano, a de repente acudir y ser el mejor español, el mejor europeo, y ser uno de los mejores en la distancia del maratón, porque luego ya en el 2014, en el europeo, estoy luchando por las medallas hasta el kilómetro 40, de hecho pierdo la medalla en el último kilómetro y medio. Vale, luego analizaremos un poco también. Dentro de estas figuras mundiales, al final yo creo que
la zona africana es la que más fama y más no sé, sí, prevalencia. Más mediáticos, ¿no? Sí, no, que son los mejores, sí, es un poco la genética y es como, pues bueno... Yo te quería decir, digo, ¿qué les ves tú? O sea, tú cuando vas corriendo dices, ¿qué tiene esta gente que...? O sea, tú cuando vas corriendo tal, ¿tú qué puedes destacar de ellos? Lo primero, la apariencia física, les ves la fisonomía, y es una fisonomía de atleta hiper delgado, piernas larguísimas, sóleos enormes, nada de grasa, una musculatura prodigiosa, con unos glúteos arriba, con una cadera que no se mueve. Entonces ves que tienen una reactividad brutal, pues destinados para correr, están diseñados para correr. Luego la genética, evidentemente residen a 2000 metros o más de 2000 metros, en tener unas condiciones ideales que hacen que cuando luego bajan a nivel del mar, pues el rendimiento suyo vuelan, ¿no? es exponencial. Y luego, pues eso, que están nacidos para correr en pruebas de fondo. Entonces es un poco pues, lo que nos ha tocado vivir, toca aceptarlo y sobre todo pues intentar luchar o un poco paliarlo a nuestra manera, ¿no? Pero sabiendo que va a ser bastante difícil, que son gente, una raza superior y que en el fondo son superiores, igual que a lo mejor la gente más de tropicales en velocidad. Sí. O en otros deportes, pues... Por la gente de la NBA, por ejemplo. De la NBA, exactamente, claro. Pues a nosotros nos ha tocado los países africanos y la verdad que bueno, se les puede ganar a alguno, pero sí. Las probabilidades de ganar a gente africana en un campeonato internacional pues son escasos. Entiendo. Hay que asumirlo, trabajar para ello. En medio fondo se está consiguiendo sí. Ganarles. En fondo, a partir de 5.000, 10.000 ya muy difícil. ¿Tú consideras que la brecha se ha ido estrechando, lo que decías tú, se ha ido compitiendo más y el resto del planeta sabe competir poquito a poquito más? Sí, más? efectivamente. Luego también se ha profesionalizado todo. Por ejemplo, los atletas africanos en los años 90, cuando Martín Fiz, Abel Antón, no sabían correr maratón, no sabían entrenar maratón, no sabían hidratarse, no sabían habituallarse, no estaban preparados para esa prueba. Entonces, ¿qué pasaba? Acudían y morían, o en el sentido físico, sí, ¿no? Sí. Entonces ahora ya está todo más profesionalizado y ellos ahora mismo ya saben entrenar, saben habituallarse, saben suplementarse, entonces eso ya lo tienen todo muy mecanizado, entonces ya como que se ha europeizado mucho todo eso, les tienen muy controlados a nivel de medidas tecnológicas, de tomas de lactato, de tomas de fisiológicas, entonces ahora ya ellos son auténticos robots que les tienen dominados, más luego toda la revolución tecnológica que ha llegado hace recientemente, también hace muy poco, también, que también pues ha sido un cambio brutal, pero vamos, que sobre todo ha sido el tema de la exploración de la fisiología y del control, que eso ha hecho que los africanos ahora mismo pues es que son algo inalcanzable nada más que ver pues todas las maratones donde se están celebrando. Sí. Vale, seguimos un poquito más adelante. Me has comentado que en la siguiente campeonato europeo consigues estar a punto de entrar en medallas. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia. Bueno, pues la verdad que fue una experiencia brutal. Ese campeonato que me supuso el Mundial, ir directamente a la plaza directa para ese europeo de Zúrich, pues hizo que no corriera ninguna maratón en primavera, por lo tanto estaba más descansado. Hice el campeonato del mundo de media, que corrí bastante bien, pero estaba todo focalizado en ese campeonato. Entonces, pues la verdad que la preparación fue excelente. De hecho, estuve también en el puerto de Navacerrada concentrado. Y los entrenamientos la verdad que fueron muy bien, o sea, llegué a la línea de salida estando en unas condiciones ideales, lo que pasa que bueno, era mi primer europeo, por marca de 2.12 no era ni en las 10 mejores, entonces pues bueno, lo que tratamos fue de hacer una carrera tipo como la de Moscú, progresiva y ver hasta dónde podía llegar. La sorpresa mía fue que el circuito, sí que recuerdo que era un circuito muy duro, 4 vueltas de 10 kilómetros, con una subida de 1 kilómetro, durísima, y luego una bajada de 800 metros en el kilómetro 6, 16, 26 y 36. Entonces, bueno, pues la verdad que las sensaciones fueron muy buenas, y a partir del kilómetro 25 recuerdo que me vi en puestos de medalla, bueno, que nos quedamos 5 o 6 personas, kilómetro 30 se rompe la carrera, se va un atleta italiano por delante, me quedo yo con un atleta polaco, y ya por detrás un atleta ruso y un atleta francés, pero ya destacados. Entonces, por momentos ya me vi con la medalla colgada en el cuello, porque mis sensaciones fueron excelentes. Lo que pasa es que sí que es verdad que en la última bajada ya muscularmente me encontré un poco flojo, y el atleta ruso vino muy en progresión, y en el kilómetro 40 y medio me adelantó y me quitó la medalla pues faltando kilómetro y medio, pero bueno, la verdad que crucé la meta siendo cuarto y estaba súper contento.
y súper satisfecho porque, claro, para mí eso fue algo, pues eso, lo que te digo, venía de ser mi primer campeonato de Europa, mi objetivo era estar lo más cerca de los 8 primeros y por momentos me vi luchando incluso por ganar. La rabia, pues eso, que perdí la medalla a escasos kilómetros de la meta, pero bueno, di otro salto más de calidad y confirmé otra vez que bueno, pues que mi prueba era el maratón y que las sensaciones fueron brutales en carrera, o sea, disfruté muchísimo y por momentos ya te digo que me vi incluso ganador. Una cosa que hablabas del tema de... Veo que tienes muy cuadrado el tema del estudio de la carrera. ¿Cómo trabajáis objetivos anuales, objetivos mensuales? ¿Cómo estudias la carrera? Sí, así brevemente. pues mira, con Pedro lo que hacíamos era hacer sesiones previas antes de los campeonatos en la que diseccionábamos muchas partes de la carrera, hacíamos mucho trabajo de visualización, trabajo de mindfulness en diferentes partes, a lo mejor dividíamos la maratón en 4 partes y cada parte pues hacíamos visibilización de 2-3 minutos de cómo tenía que correr, cómo tenía que situarme, el verme en carrera durante diferentes puntos, luego también estudiábamos a los rivales, estudiábamos posibles estrategias de carrera que se podían suceder en diferentes tramos de competición, diferentes maratones que podían surgir, o sea que la verdad que lo teníamos todo muy controlado y luego también todo el tema de la gestión emocional, ¿no? Todas las emociones que podían surgir desde los días previos hasta el mismo día de la carrera, calentamiento, lo que te digo, día desde el kilómetro 0 al 10, del 10 al 20, o sea, lo teníamos todo muy controlado y eso a mí la verdad que me supuso un salto de calidad también brutal a nivel mental porque me encontraba muy bien, con muchísima fortaleza y todas las dudas y a veces poca confianza en mí mismo que tuve años anteriores que me ocasionó pues un poco también de ansiedad, en esos momentos la fortaleza mental era brutal y confiaba al 100% en el plan que diseñábamos y eso yo creo que me hizo pues, conseguir todos esos resultados. Muy interesante, muy interesante. Una de las grandes cosas que me llama la atención a mí, creo que a todo el mundo que vea este vídeo, es el acceso a los Juegos Olímpicos. Porque esta persona que tenemos aquí delante, que estáis viendo y que estáis oyendo, es de las pocas personas en el mundo que ha participado en los Juegos Olímpicos, ¿vale? Varias veces, que ahora lo vamos a contar. ¿Cómo fue para ti? O sea, cuéntanos cómo fue la experiencia, cómo fue esta primera experiencia, cómo fue, cuéntanos un poco cómo fue. La verdad es que es una historia que tengo ahí, yo creo que para contar en un libro de superación total, personal, total. Porque es una historia, a veces que lo pienso y no termino yo muchas veces de entender el destino a veces como es, ¿no? Bueno, como bien te he comentado, pues debuto en el 2013 pensando un poco en ese ciclo olímpico para poder acudir a unos Juegos Olímpicos, que son los del 2016 en Río, que es un poco el sueño de todo deportista, ¿no? El poder acudir a esos Juegos Olímpicos. Pues bueno, la verdad que en 2015 acudo al Campeonato del Mundo, el primer español que se clasifique entre los 15 primeros tiene acceso directo a los Juegos de Río. Entonces, pues la verdad que preparo ese campeonato, sí que tuve algún tipo de problema, pero bueno, aún así llegué muy bien a ese campeonato en Pekín y vuelvo a realizar una carrera súper inteligente, saliendo de menos a más y consigo quedar el 13 y primer español. Clasificación directa un año antes para los Juegos de Río, lo cual me da una tranquilidad enorme, claro. Consigo el sueño, digo, pues ya lo tengo, voy a poder ser olímpico. Total, que bueno, pues empiezo la temporada. ¿Tienes un año para preparar esos juegos? O sea, porque yo ya tengo mi plaza directa, no tengo que enfrentarme a más atletas, una de esas plazas es mía. Entonces, pues bueno, con total tranquilidad, planteamos una temporada más tranquila, surge la posibilidad de correr el maratón de Tokio en febrero, corro allí, la verdad que corro bastante bien, y bueno, pues hago un descanso y en el mes de junio, a escasos ya 3 meses, empiezo a tener problemas físicos en una rodilla. Entonces veo que empiezan a entrar un poco esos miedos, ves que el tiempo se echa un poco encima, pero bueno, consigo más o menos solventarlo. Y ¿el factor psicológico ahí cómo lo ibas llevando? Pues bueno, la verdad que con un poco de miedo, ¿no? Empiezan los miedos, porque claro, es uno de tus primeros juegos, empiezas a ver que tu cuerpo le están saliendo cosas, no entiendes muy bien por qué, intentas poner soluciones y vas un poco poniendo pequeños parches, pero como que no termina de solucionárselo del todo, ¿no? Entonces, pues bueno, preparo la maratón de aquella manera, no de la mejor manera posible, pero bueno, consigo acudir a los Juegos y hago una vez allí, los Juegos Olímpicos, el viaje. ¿Cómo es todo? ¿Cómo viviste todo ese tema? La verdad que el previo es algo pues muy bonito porque es una repercusión brutal, ¿no? Lo que es todo lo que conlleva unos Juegos Olímpicos, ir a Río de Janeiro, todo lo que son los medios de comunicación.
pero sí que es verdad que llego allí y el viaje, pues bueno, no sé, un poco de aquella manera, no me encuentro del todo bien, llegué con las piernas un poco hinchadas y bueno, pensé que era un poco del tema del viaje y total que bueno, tuvimos pocos días porque al día siguiente, los 2 días ya era el desfile con, eso sí que lo recuerdo, con Rafa Nadal de abanderado, el poder estar allí con toda la gente de baloncesto, con Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, o sea, los mejores deportistas de todo el mundo con los que has estado soñando poder estar cerca de ellos. Y bueno, hago el desfile, pero sí que es verdad que ese día ya noto como una pierna bastante rara. Digo, joder, no sé qué me pasa aquí. Total, que al día siguiente decido acudir a los servicios médicos y bueno, pues tal sorpresa que me ven que tengo una tromboflebitis en la pierna izquierda. Y bueno, pues fue eso como un shock, como un jarro de agua fría, porque claro, enseguida me dicen, se empiezan a asustar, me acuerdo mirando unos a otros y deciden hacerme una serie de pruebas y lo confirman y claro, me dicen que no voy a poder participar en los Juegos Olímpicos, que me tengo que volver a casa. Y claro, en ese momento que se te cae el mundo encima. Se me cayó el mundo, no sabía qué me estaba pasando a nivel deportivo, a nivel personal también, luego ya un miedo terrible, tengo que volverme a España con esto, no sé lo que es, y bueno, fue, no sé, como bajar del cielo al infierno, o sea, brutal, o sea, un shock postraumático que me costó muchísimo asimilarlo. Y fueron días y algún mes muy complicados, muy complicados. Claro, es que, visto un poco desde perspectivas de fuera, estar 4 años preparado el ciclo olímpico, conseguirlo, y que ese mismo día o esos 2 días antes te pase esto, o ya vengas arrastrando y luego... Encima que no era una lesión física, o sea, que era una lesión de la sangre, que no sabes muy bien por qué ha podido pasar, si ha sido el viaje, algún problema, y fue algo como no saber muy bien qué es lo que me estaba sucediendo y cómo afrontar eso, ¿no? Entonces, pues bueno, fue una época de mucha resiliencia, mucho trabajo en la sombra, muchos lloros y trabajo de pues, saber cómo podía reconducir. Por momentos pensé, digo, mira, primero la salud, luego ya el deporte, si tengo que dejarlo, pues lo dejo. Y bueno, empecé a asesorarme, a un poco aconsejarme de los mejores especialistas a nivel vascular. Y bueno, pues empecé un tratamiento de anticoagulación y bueno, pues sí que es verdad que hice muchísimo trabajo mental porque me tocó estar mucho tiempo sin hacer nada y luego empezar de 0 a 100 muy poco a poco, pero con muchísimos miedos. O sea, subirme una elíptica, subirme a dar mis primeros pasos corriendo, eran miedos que se me venían acumulando, pero bueno, poquito a poco lo fui trabajando y la verdad que la recuperación fue más rápida de lo esperado. Y en 2017, pues ya... En febrero fui campeón de España de media maratón y fui al maratón de Londres. O sea que la recuperación fue más rápida de lo que yo hubiera imaginado, pero claro, fue un palo gordo porque claro, me vi en unos Juegos Olímpicos y no pude participar. Claro, podemos estar hablando de uno de los bajones a nivel depresivo, a nivel de personalidad muy gordos que supiste sacar adelante. Yo creo que para mí fue el mayor palo a nivel deportivo y emocional porque era pasar de estar allí en la gloria, en unos Juegos Olímpicos, todo el sueño de muchísimos años, a de repente verte en el infierno y sin nada, o sea, decir, todo lo que he estado trabajando, sí, está ahí, pero no me ha servido para nada. Entonces dije, bueno, tengo otros 3 años, 4 para poder trabajar, de intentar volver a acudir a unos Juegos Olímpicos y luchar por quitarme esa espina. Vale, ahora te voy a decir una ciudad, Sevilla. Bueno, ¿Qué ha supuesto para ti Sevilla? Una ciudad talismán, porque Sevilla me ha dado... A nivel deportivo, pues quizá mis mayores éxitos en maratón, tengo mi marca personal, tengo mis dos títulos de ellos en Sevilla y tengo la clasificación directa para los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces, días gloriosos vividos en Sevilla. Consigues Tokio, consigues otra vez volver al Olimpo. ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué se le pasa a Javi Guerra después de lo vivido en Río? Situación dura también, porque ¿qué pasa? 2017, 2018, llega la revolución tecnológica. ¿Vale? Nike saca sus zapatillas, son unas zapatillas revolucionarias y yo estoy en la marca contraria, en Adidas. Adidas no saca esa zapatilla competente para luchar contra Nike. Se va acercando los Juegos Olímpicos y la selección o una de las plazas sale en Sevilla en 2020, entonces yo lo que hago es pedir a Adidas pues una zapatilla competente para poder luchar. Veo que no llegan, entonces me veo en una tesitura de que me voy a enfrentar en un maratón a gente con la que va a correr el 98% con esas zapatillas. Claro, y tú no las tienes. Y yo no las tengo. Uf. Entonces, claro,
mi cabeza ya empieza a volverse loca, empiezan los pensamientos, ¿qué Claro, pero hago? eso a nivel de día a día te afecta mucho. Me Claro. afecta mucho. Entonces yo veo que meses antes en Valencia, ya con esas zapatillas, empiezan a haber unos cambios sustanciales en más gente que tenía unas marcas y de repente hace otras. Sí, como en cuestión de imagen. Y dices, madre de Dios, pruebo esas zapatillas y veo que el cambio es radical. Digo, hostia, sí que se nota. Entonces, claro, me empiezo a hablar con mi círculo más cercano, qué hago, qué no hago, y decido, digo, mira, tengo que quitarme esa espina, que no sea por el tema de las zapatillas. Rompo el contrato con Adidas, un contrato muy bueno, profesional, que me toca pagar una multa deportiva y todo para poder correr en Sevilla con esas zapatillas. Pero bueno, era mi ilusión, era mi ganas de querer estar tranquilo para que la cabeza tuviese todo y que no fuese por un motivo de plantarme la línea de salida y ya estar sugestionado. Que eso por tu parte es muy valiente, porque renunciar a mucho dinero. A ver, en ese momento fue un paso que a lo mejor me guié por el corazón más que por la cabeza, porque al final lo que haces es agarrarte un contrato económico, sí. Pero yo tenía un sueño deportivo, un sueño personal, además mi estado físico era brutal, estaba en un estado de físico tremendo, me encontraba magníficamente bien, sabía que podía estar haciendo una auténtica barbaridad. Entonces, pues bueno, esa fue la decisión, había gente que la aceptaron, otros que no lo aceptaron, gente con dudas, pero bueno, llegó ese día y la verdad que salió todo a la perfección. Hice 2.7.27, yo creo que podía haber hecho algo menos, lo que pasa que me jugué la plaza con un atleta español también, Hamid Ben, de origen marroquí, y los últimos kilómetros pues fueron una auténtica juego táctico, sí. Y bueno, pues me tocó hacer un poco como lo que hice con Arturo cuando tuve 17 años, jugármela en el último kilómetro, porque era un chaval de 25 años, más rápido, pero en el kilómetro 40-700 le solté y conseguí llegar a meta primero, y eso sí que fue, ahí sí que me quité 8 mochilas de encima, claro. Porque tenía, claro, muchísima presión después de todo lo que había vivido los meses previos. Me quedé independiente, gracias al apoyo de Goyo, de 226 también, de mis patrocinadores locales que me apostaron por mí, pero bueno, fue como decir, lo he vuelto a conseguir. Otra vez tengo la plaza directa para los Juegos y voy a poder cumplir ese sueño deportivo, pero bueno. Al final es un buen ejemplo muy bonito de que si con constancia y con trabajo y con dedicación, pues joder, parece mentira que la vida te tira al suelo y tú dices, no, otra vez. Pero la alegría me dura poco. Vale, ahora llegamos a eso que quería llegar yo. Quiero que le des un poco de... Quiero que nos ubiques un poco. Llega Tokio, ¿no? Febrero de 2020. Vale, perdona. 23 de febrero. Se empiezan a oír cosas del COVID, de que si hay una pandemia, que si China, que si tal. Bueno, parece que, bueno, a ver, tal. 3 semanas después, 15 de marzo, pandemia. A nivel mundial, a nivel global, a finales de nos encierran, mes de finales de marzo se suspenden los Juegos. Vale. Se aplazan los Juegos un año y yo no puede ser. Digo, lo tenía todo ahí, 4 meses me quedaban para poder cumplir ese sueño, un año hay que esperar a ver si se celebran, no se celebran, porque había dudas de que si Tokio quería, no quería, y yo decía, no podía ser, no puede ser lo que me está pasando. Encerrados, bueno, eso ya luego fue una situación... Me parece increíble. Fue una situación que nadie entendía, entonces, pues bueno, llevándolo de la mejor manera posible, situación dura. Se acaba la pandemia, yo tenía una posibilidad de llegar a un acuerdo con Nike, se rompe todos los contratos porque, claro, reducen todo, ahí claro. Hay una crisis económica brutal. Durante la pandemia, ¿tu planificación deportiva cómo Durante la pandemia bajamos muchísimo la intensidad, lo que hicimos era tratar de hacer un trabajo aeróbico porque, bueno, nos dieron una cinta de correr y yo compaginaba pues con la bici, lo que pasa es que yo tampoco quería fustigarme mucho en la cinta porque, claro, no estoy muy acostumbrado a entrenar en cinta y podía ser lesivo, entonces pues traté de mantenerme lo justo para salir de ahí y luego tener un estado físico óptimo. Pero ¿qué pasó luego también? Tuve un problema a nivel personal, de separación con mi exmujer y, bueno, otro palo a nivel emocional. Que, claro, no sabía por dónde cogerlo y, bueno, muchísimas dudas. Entonces, bueno, me aislé un poco en el entrenamiento y sí que hubo una carrera, que era la única que hubo en el Maratón de Valencia, pero yo no me vi como para correr un maratón, entonces había la distancia de media maratón, entonces tenía que demostrar un poco un estado de forma óptimo de cara para lo que luego me siguieran seleccionando a los Juegos del 2021. Entonces acudí a la media maratón y sí que es verdad que corrí muy bien porque físicamente estaba a
a un nivel de estado brutal. Yo creo que hubiera podido estar luchando por hacer récord de España, pero a nivel emocional pues no estaba bien, no tenía que asimilarlo todo. Y aún así, pues bueno, hice marca personal en media y bueno, pues luego ya poco a poco se fue un poco llevando de aquella manera, y el 2021 fue un año muy raro, hubo muy pocas competiciones, pero bueno, se pudieron celebrar los Juegos y por lo menos pude acudir. Vale, entonces, ¿cómo es ese viaje? ¿Cómo es en la ciudad? ¿Cómo es antes de la carrera? Antes de eso, ¿cómo es toda la Villa Olímpica? Pues la verdad que esta es otra anécdota que no pudimos disfrutar, porque encima los protocolos que usaron era que el maratón y la marcha, al ser en verano en Tokio, tenían mucho miedo al calor y a la humedad, entonces nos desplazaron a Sapporo. Por lo tanto, estuvimos 2 días en la villa y nos llevaron a Sapporo. ¿Qué pasó allí? Que el problema es que nos tuvieron confinados en un hotel 8 días sin poder salir del hotel solo para entrenar. Es decir, 24 horas en el hotel y 1 hora, bueno, en un autobús a una sala de patinaje que era de cuando Sapporo del año 78, entrenábamos allí y de allí al hotel. O sea, no podía salir del hotel, estaba todo cuestionado y todo para que no... Y fue horrible, o sea, fue un confinamiento, 8 días no podías hacer nada que estar en un hotel, intentar distraerte de la mejor manera posible, y a eso fue como nos tuvimos que enfrentar a unos Juegos Olímpicos. Parece mentira que unos Juegos Olímpicos de repente, con la pandemia, con lo otro, y llegas... Porque si hubiera estado en la villa, pues bueno, en la villa fue como una ciudad protegida, pero bueno, por lo menos podías hacer una vida más o menos normal, pero el problema de los maratonianos y los marchadores, que es que no podíamos, estábamos en un hotel encerrados, y no podíamos hacer otra cosa que estar allí. O sea que, por lo tanto, te digo que lo de mi historia con los Juegos Olímpicos es para escribir un libro, porque muy interesante, no sé qué ha pasado en mi vida para que siempre haya habido siempre algo con este evento. No es el evento un poco por antonomasia, porque luego, fíjate, sí que he ido a 3 mundiales, 2 europeos, campeonatos de cross, pero con los Juegos Olímpicos siempre ha habido algo que me ha condicionado y que no me ha hecho poder disfrutar. Bueno, finalmente se celebra la carrera. ¿Y qué pasa en la carrera? Bueno, luego esa es otra. En la carrera kilómetro 8, en uno de los avituallamientos, me enganchan por detrás y me tiran al suelo, me caigo, de repente me veo en el suelo con un golpetazo, sangre por varios sitios, me levanto y bueno, intento reaccionar, pero sí que es verdad que luego eso pues me pasa factura, y la verdad que las paso canutas desde el kilómetro 20-25, veo que mi cuerpo ya no va bien, que me va a tocar sufrir como un perro para poder llegar, y me tocó sufrir muchísimo a nivel mental y físico, porque ha sido de las pocas maratones que veía que no llegaba, o sea, cada kilómetro eran como 20. Entonces, pues bueno, resiliencia, fortaleza mental y a tratar de llegar a meta como buenamente pude, pero fue muy duro, fue muy duro. Llegué, crucé la meta, que era un poco el sueño que me había propuesto, de cruzar la línea de un maratón olímpico, no como hubiera querido, pero bueno, lo crucé y ese es un poco el fin. ¿Tú crees que a nivel emocional una caída o un roce con alguien o tal te puede afectar luego en el rendimiento de la carrera? Sí, yo creo que porque te alteran mucho a nivel emocional, ese susto, esa adrenalina, sí. El levantarte, el enseguida responder, ahí queman muchas naves ya, ves si te autoevalúas mucho, ves sangre, entonces yo creo que eso, quieras que no, sí que te repercute, y sobre todo tan pronto. A lo mejor si hubiese sido en el kilómetro 37, 38, que ya no queda mucho, pero siendo tan pronto ya todavía te queda mucho esfuerzo por hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que de alguna manera sí que me tuvo que influir. Muy bien, muy interesante, ¿verdad? Todo esto que me estás contando, porque al final yo creo que visibilizar este tipo de cosas viene muy bien a que la gente vea un poco lo que hay. Sí, porque hay veces que no se ve, ¿no? Claro. Solo se ve un poco lo que es de cara a la galería, porque hay también un poco lo que se ve pues a nivel superficial en los medios, porque claro, tampoco te pones a contar todo, ¿no? Pero sí que yo creo que pues, es una historia bonita, bueno, bonita, o llámalo de aquella manera, de superación, de resiliencia, sobre todo lo que llamo un poco lo que me ha tocado vivir. A otros seguramente les habrá tocado otras cosas, o sea que yo estoy seguro que yo no soy el único que he tenido, y estoy sacando un poco, a lo mejor lo menos bueno del deporte de alto nivel, pero luego me ha dado muchísimas cosas, ¿no? Claro. ¿Cómo te encuentras ahora mismo? ¿Cómo te ves en esta 23-24, esta temporada que viene ahora? ¿Y cuáles son tus objetivos? Pues mira, hasta el mes de octubre la verdad que me veía estupendamente bien. Corrí la media de Valencia en hora 2:30 y todo iba enfocado un poco a la maratón ahora del mes de febrero, pero he vuelto a tener un problema físico en la rodilla y me ha tenido apartado. Ahora estoy ya un poco readaptando,
pero bueno, me está costando. Es cierto que ya, bueno, son 40 años, las lesiones están ahí, son mucho machaque, ya llevo muchas preparaciones, pero bueno, mi ilusión era querer despedirme o intentar despedirme intentando luchar por una de las plazas. Va a ser ya difícil, la cosa hay que aceptarlo, viene gente ahora muy joven ya apretando fuerte con unas marcas brutales. ¿Puedes decir algún nombre así? Sí, Tariq Novales, que ha batido el récord de España de maratón en Valencia, Yago Rojo, Hamid Ben, Carlos Mayo, que va a debutar en Sevilla, o sea que ya hay gente de 25, 26 años apretando, ¿no? que le sacó 14 años ya, o sea que eso es ley de vida, ¿no? Pero bueno, y quería hacer un poco eso como modo de despedida, intentar yo creo que agotar este año, un poco como mi despedida del alto nivel, hacer las últimas maratones, los últimos bailes y poder despedirme bien, quizá pues a lo mejor en una maratón en casa como Valencia con toda mi gente y un poco pues ya esa transición, ¿no? de despedirme un poco del alto nivel y ya encauzar otra vez pues otro tipo de deporte. Muy bien. Pues nada, por mi parte me ha parecido una entrevista muy interesante, darte las gracias por esta charla, esta conversación y nada, pues estaremos en contacto y muchas gracias, ¿vale, Javi? Muchas gracias a ti y un lujo de poder haber estado aquí contigo contándote anécdotas. Muchas gracias.